Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje, viendo este video, en cualquier plataforma, en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, donde sea. El Señor les bendiga ricamente. Hoy día comenzamos una serie que tiene que ver con peligros en la iglesia. Son 5 puntos los que tengo ya listos, iré formulando más adelante. Sin embargo, hoy día abordaremos falsos maestros. Precaución con aquellos que son sinvergüenzas, chantas, manipuladores, hipócritas, falsos maestros. Falsos maestros, bueno, precaución de la iglesia es el gran título general de esta serie. De momento tengo solo 5 capítulos ya listos. Esto yo lo ministré a la iglesia, sin embargo lo quiero hacer de manera pública también. Vamos a iniciar con el primero, falsos maestros. Luego viene divisores, personas inmorales, legalismo y confusión doctrinal. Son de momento los 5 puntos entre muchas cosas más que quiero abordar en esta preciosa serie. Va a ser de mucha bendición, cosas que tienen que tener súper presente para saber si están o no en la iglesia correcta, si tienen un buen maestro o no, si las situaciones que están ocurriendo dentro de la congregación es correcto lo que está pasando. Un montón de cosas vamos a estar abordando a través de esta serie, que sin lugar a duda creo con todo mi corazón que será de bendición. Sin embargo, hoy día vamos a estar abordando falsos maestros. Ok. Falso maestro, la Biblia advierte contra quienes distorsionan la verdad. La palabra nos enseña que tenemos que tener precaución, porque así como hay verdaderos maestros buenos, honorables, que nos enseñan, que nos guían, que nos lideran, podemos ver a través de la historia de la Biblia, ¿no? Un gran líder y que es honrado por el pueblo judío es el rey David. Y a pesar de que cometió errores, la palabra establece que era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, el corazón que tenía David era tremendo y Dios se complacía en él. Pero con el tiempo, sí, vivió muchas situaciones David hasta que Judá y Benjamín lo forman, o lo ungen más bien, lo escogen, lo toman como su rey. Estaba la unción de Dios, ciertamente, a través de la unción que deposita por medio de Samuel el profeta. Y luego el resto de la comunidad termina escogiéndolo, el resto de las 10 tribus termina escogiéndolo como rey y termina siendo un excelente rey. Esto nosotros lo abordamos en los libros de los reyes, bueno, en los libros de Samuel, segunda Samuel, en los libros de reyes y posteriormente en crónicas, que de momento está ahí en stand-by crónicas que ya lo vamos a retomar también. David termina consolidándose como un gran rey. Es un hombre tremendamente honorable, un líder correcto. En algunas ocasiones de pronto se pudo haber pasado, derramó bastante sangre, motivo por el cual Dios no le permitió construir el templo que quería construir. Mas, sin embargo, fue un excelente líder, guerrero, valeroso, pero también nos encontramos en el Antiguo Testamento con líderes nefastos. Y dentro de esos líderes nefastos también hay predicadores o profetas, maestros. Y el Nuevo Testamento también nos advierte de esto. En segunda de Pedro se advierte que habrán falsos maestros que introducirán herejía. Estos pueden engañar y desviar a los creyentes. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Leamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice como título principal, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, falsos profetas y falsos maestros, que es lo que vamos a abordar hoy día. Lo metemos a todo en el saco, ¿sí? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿A quién se está refiriendo Pedro? ¿A quiénes se referirá como falsos profetas entre el pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Dónde? ¿En qué tiempo? Ya lo vamos a abordar. Como habrá entre vosotros falsos maestros, como habrá, no solo hoy, no solo ayer, dice Pedro, sino que va a haber. Y para nosotros es importante comprender esto. ¿Por qué? Porque de ese tiempo hasta la fecha han habido durante y constantemente falsos maestros que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es más, ya voy a seguir abordando un poquito más esto. Hay temas que yo estudio y que no los predico acá, que son más profundos, que dan para discusiones mucho más complejas. Y hoy día resulta que
uno de ustedes me escribe por interno, esta persona va a saber quién es y de quién hablo, no le pienso mencionar, no es necesario, por mucho motivo. Y me escribe y me hace una pregunta bastante interesante que tiene que ver con cosas que son más profundas, que tiene que ver con eclesiología y que tiene que ver un poco con esto, lo que menciona este versículo, cuando dice, y introducirán encubiertamente herejías destructoras. Yo no sé si saben lo que son los credos, yo no sé si saben lo que son los cismas, lo que han sido los concilios a lo largo de la historia de la cristianidad, de la iglesia cristiana, desde el origen, que es en Jerusalén, Antioquía, así, a la fecha, de cómo se ha ido purificando, y esto sí lo he abordado superficialmente, cómo se ha ido purificando de alguna manera la doctrina cristiana, y los concilios tienen que ver con eso, los credos tienen que ver con eso. ¿Por qué? Porque los concilios, los primeros concilios que eran ecuménicos, concilios en los que de alguna manera estaba reunida la iglesia católica cristiana, vale decir la iglesia universal, no hablo de la iglesia católica apostólica romana, sino la iglesia universal, eso significa iglesia católica, la iglesia universal, y se formaban estos concilios debido a herejías que ocurrían. Entonces, esto no es nuevo. Los falsos maestros venían con herejías como, por ejemplo, y ahí la pregunta que hoy día me hicieron, con relación a la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, que de ahí el entenderla, bueno, de ahí viene el arrianismo, muchas cosas que finalmente se desembocan en temas y en discusiones que a nosotros la misma palabra nos dice que no nos metamos en esas cosas. Pero es importante, cuando ya tenemos cierto nivel espiritual, cierto nivel de conocimiento de la palabra, abordar estos temas son importantes porque de pronto nos podemos encontrar con alguien que viene con estas herejías dentro de la iglesia y nosotros poder detenerle. Sobre todo quienes somos aquellos que enseñamos, quienes somos maestros, predicadores, pastores, que tienen un rol de enseñar. Es importante manejar estos temas y ya tiene otros temas que ya los maneja con suficiente habilidad. Y hoy día me preguntaron de eso, la unión hipostática. Entonces, estas herejías que vienen no son nuevas. Herejías que vemos hoy día, por ejemplo, en los debates de TikTok, personas que discuten sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo, si el Espíritu Santo proviene del Padre del Hijo, si el Teotocos, si María es la Madre de Dios, y un montón de cosas más que de ahí cuando uno quiere abordar esos temas es necesario ir a los concilios. ¿Por qué? Porque son temas que ya se discutieron y que se zanjaron, que fueron resueltos hace muchos años. O sea, basta con pescar a todas esas personas que participan, por ejemplo, en la religión, en esta secta que son los testigos de Jehová, y llevarlos hacia los concilios que ya resolvieron temas que hoy día ellos están abordando, es ilógico. Como por ejemplo que el Espíritu Santo, la Trinidad se resolvió hace muchos años atrás, cientos de años atrás, hermano, en estos concilios. Entonces es importante para nosotros como maestros manejar estas cosas, estos temas, para poder entregárselos a ustedes y que sepan que estos temas ya se trataron en la iglesia primitiva. Que ya se habló de la Trinidad, de la unión hipostática, donde Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, una unión inseparable, que fue concebido a través de una virgen, y todos estos temas ya se resolvieron en concilio. Entonces, cuando Pedro habla de esto, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, tiene que ver con estos maestros que hoy día siguen apareciendo y que van a seguir apareciendo durante toda la historia. Por eso es importante los padres de la iglesia, ¿sí? De alguna manera, aquellos que pusieron o fueron cimentando sobre el fundamento que es Jesucristo, la roca, que pusieron los profetas y los apóstoles, ¿no? Y el credo involucra nuestra creencia, nuestra fe. Es importante tener esa firmeza, porque si yo no tengo esa firmeza, va a llegar cualquier persona y me va a entregar cualquier doctrina y me voy a perder. Y de ahí viene Pablo en Efesios capítulo 4, donde dice que tenemos que ir creyendo para no crecer, no ser como niños, para ser llevado por cualquier doctrina. Esa firmeza, esa solidez tenemos que tener. Y es importante que nosotros sepamos este tipo de cosas. Entonces, ¿van a haber falsos maestros? Por supuesto que sí. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Eso no es nuevo, ocurrió al principio, ocurrió en la iglesia en los años en adelante, y al día de hoy sigue ocurriendo, siguen habiendo sectas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros,
con palabras fingidas. Esto no solo falsos maestros, sino gente que también va a buscar los panes y los peces, que no quieren ser confrontados, que no quieren ser discipulados, que son inmaduros, que se quieren quedar como niños, que les quieren que les prediquen solo de prosperidad y bendición. No crecen, no maduran, nos hacen responsables. Nos hacen responsables de su vida espiritual. Lo que buscan es como casi una pila, cargarla el domingo para que alcance para toda la semana, pero no viven una santidad y esperan que se le entregue bendición, prosperidad y todas esas palabras. No, pero cuando dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, hay gente que sigue a estas personas. Hay gente que sigue porque lo que hay en su corazón es eso también. Sobre los tales ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservados a los justos. Aquí está hablando un poco de que Dios traerá juicio sobre aquello, ¿sí? Voy a resumirlo un poco, no quiero abordar más porque en realidad está al 3. Pero ahora es entender más adelante el juicio que vendrá sobre si no perdonó a los ángeles, si no perdonó a Sodoma y Gomorra, pero ¿a quiénes perdonó? Perdonó un remanente. Y en el juicio con agua, perdonó a Noé. En el juicio de Sodoma y Gomorra, perdonó a Lot. O sea, siempre va a haber un remanente, pero también van a haber falsos maestros. Y los falsos maestros van a ser juzgados. Habrá condenación sobre ellos. La pregunta es, respecto a 2 de Pedro 2:1, ¿a quién se refiere Pedro? ¿Sí? Cuando dice, así hubo falsos profetas en Israel, falsos maestros, ¿no? Habrá falsos maestros entre los cristianos también, entre la iglesia. Esta referencia se conecta con los profetas del Antiguo Testamento que desviaron al pueblo de Dios a la verdad, o de la verdad me habían dicho, y algunos ejemplos que voy a dar a continuación son clave para entenderlo a quiénes Pedro se está refiriendo cuando dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, ¿sí? ¿A quiénes se está refiriendo? Bueno, en los tiempos de Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento, es contemporáneo de Jeremías, de alguna manera, junto con Isaías. Jeremías denunció a profetas que proclamaban mensajes de paz y prosperidad cuando Dios anunciaba juicio. Ellos hablaban de su propia imaginación y no de Dios. Vamos a ver algunos pasajes. Jeremías, capítulo 6, versículo 13. Al 14. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Este es nuestro Señor hablando con relación a estos falsos profetas que habían en el tiempo de Jeremías. Capítulo 23, versículo 16, también tenemos otro escrito. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Es interesante porque hubieron profetas, falsos profetas, estos son falsos profetas,
en el tiempo de Jeremías. Y hay que entender que el libro de Jeremías, y al igual que el de Isaías, son dos posiciones distintas, pero el contexto tiene que ver con el mismo, tiene que ver con cómo Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Jeremías queda en Jerusalén, de hecho, y Jeremías aborda desde Jerusalén estas profecías con relación a su pueblo. Y el tiempo en que el pueblo estaba siendo cautivo por la voluntad de Dios en Babilonia, o sea, Dios entregó a su pueblo en manos de los babilonios, de Nabucodonosor. Habían profetas que decían, no, tranquilo, si Dios nos va a devolver a la tierra, vamos a estar un poco de tiempo, no pasa nada, no se alarmen, paz, bendición, el Señor nos va a bendecir. Y si bien es cierto, muchos años después volvieron a tierra prometida por medio de Ciro, y que están las profecías, y que Isaías profetizó, entre otros más, Daniel, Jeremías, etc. Pasaron muchos años. Es más, a través del profeta Jeremías, el Señor le usaba y les decía, asiéntense. Están en tierra enemiga, están en tierra de hombres blasfemos, herejes, como lo era Nabucodonosor en aquel entonces. Después termina reconociendo a Jehová nuestro Dios. Lo vemos en el libro de Daniel, pero en una primera instancia no era así. Eran reyes, imperios completamente paganos, con gente que no creía, no confiaba ni tenía temor de Jehová, tenían otros dioses, idolatraban, levantaban holocaustos también, ofrendas de paz a otros dioses, se prostituían con otros dioses. Y Jeremías les dice, nuestro Dios les dice por medio del profeta Jeremías, asiéntense, no crean que los voy a sacar de ahí, establezcan sus familias, sus ganados, sus cosechas, sus siembras, pero sométanse. Y lo hace someterse a un rey pagano como lo era Nabucodonosor. Entonces, cuando estos profetas venían a entregar una palabra de paz y que todo vendrá para bien, y Jeremías les decía, no va a ser así. Y ahí vemos cómo en el Antiguo Testamento hay falsos profetas también. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 19 en adelante. Encontramos los profetas de Baal en tiempos de Elías. Estos profetas, patrocinados por la reina Jezabel, desviaron a Israel hacia la adoración de Baal. Elías los confrontó en el monte Carmelo. Vamos a ver qué dice la palabra, del 19 al 40. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte del Carmelo. Y los 450 profetas de Baal. Estos eran los 450 profetas de Baal, pero había más profetas, por cierto. Eran solo de Baal. Jehová les reprenda. Y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Para aquellos que no lo sepan, nosotros tú y yo lo abordamos en la historia. En Israel, en este tiempo, habían dos pueblos, ¿sí? Que era el pueblo de Dios, que son las 12 tribus, estaba dividido en dos pueblos. Las tribus del norte y las tribus del sur. En el norte se le llamaba Israel, las tribus del sur, Judá, que era Judá y Benjamín. En el norte estaba el rey Acab junto a su esposa Jezabel. Y esta mujer era tremenda, era la terrible, seductora, prostituía a todo el pueblo con otros dioses paganos, los llevaba a la prostitución con Baal, adoraban a otros dioses, y ese es el contexto que estamos viendo. Entonces, entre todos estos profetas que estaban, eran patrocinados, avalados por Jezabel, esta mujer que era la esposa de Acab. 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías y todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Este es Elías. Elías confrontando a todo el pueblo. Elías lo que quiere es llevar el corazón del pueblo a Jehová. Pero de una vez y por todas, que se decidan. No pueden servir a dos señores. Algunos estaban entre Jehová, que Baal, que sí, que no, que seguían a los profetas, y Elías está poniendo acá un corte definitivo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Jezabel había matado a todos los profetas verdaderos del Señor. ¿Se da cuenta cómo los verdaderos hombres de Dios son perseguidos? Los verdaderos hombres de Dios son perseguidos. Que no le extrañe si usted está haciendo las cosas bien, le están persiguiendo.
Si el enemigo le quiere cortar la cabeza, preocúpese si usted que se hace llamar cristiano no está viviendo esta situación. Si su familia no le rechaza. Si no ven en usted algo distinto. A los profetas los mataban y habían matado a todos los profetas del Señor. Habían sido guardados por el siervo de Acab, los refugió 100 profetas, 50 y 50 en cueva, y Elías sale a confrontar toda esta situación. Mire si no es valiente Elías, hermano. Más de los profetas de Baal, 450 hombres, dice, dénsenos pues 2 bueyes y escojan entre ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego abajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré leña sobre el fuego, sobre la leña, así, y ningún fuego pondré debajo. Invocad pues vosotros, bueno, aquí continúa la historia por si la quieren leer. Finalmente lo que ocurre es que Elías hace que estos profetas coloquen su holocausto y coloquen un buey, y él hace otro holocausto para Jehová y coloca buey sin prenderle fuego. Y dice, el Dios verdadero, esto es para luz de toda la nación, de todo el pueblo de Israel. Para que de una vez por todas se den cuenta que el Dios verdadero es Yahweh, Jehová nuestro Dios. Contra todos esos mentirosos, hermanos, mentirosos. Y los confronta y les dice, sobre el holocausto que caiga fuego y se consuma todo, verán que es el Dios verdadero. Los 450 profetas de Baal cantaban, danzaban, gritaban, se laceraban, se cortaban, hacían de todo y no pasaba nada. Elías se mofaba de ellos. ¡Ja, ja! Gritan más fuerte porque su Dios está durmiendo. Se mofaba de ellos, hermano, porque lo que decían, lo que declaraban y lo que seguían era completamente falso. Los falsos maestros no los van a llevar a nada. Un falso maestro, hermano, no le va a hacer crecer, no lo va a confrontar, no lo va a discipular. Un falso maestro simplemente le va a decir cositas bonitas que la gente quiere escuchar. Eso es lo que hace un falso maestro. Elías posteriormente dice, traigan agua y moja todo, hermano, todo, absolutamente. Es imposible que eso se encendiera con fuego. Y dice la Biblia que finalmente desciende fuego y que consume absolutamente todo. Ese es el Dios que servimos. Tercer ejemplo de la antigüedad con respecto a profetas que fueron falsos. Vamos a Números, capítulo 22. Tenemos el ejemplo de Balaam como un ejemplo de profeta corrupto. Aunque Balaam tenía conocimiento de Dios, permitió que su codicia lo llevara a inducir a Israel al pecado. Números 22, 24. Dice, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. 31, 16. Ya les voy a explicar de qué se trata esto. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, porque hubo mortandad en la congregación de Jehová. Bueno, ahí hay una larga historia que tiene que ver con Balaam. Este profeta, cuando habla del ángel de Jehová, que se le presenta adelante, donde tiene muralla a los lados, va con un asno, hermano, con una burra. Él fue enviado por Balac, rey, para maldecir Israel. Tenía que maldecir Israel. Y él va en el camino, y en el camino el ángel de Jehová se le presenta al asna, se le presenta para que no continúe hacia el camino. Y hay un montón de situaciones en las cuales él sigue insistiendo, que se le va para el lado, que le da para adelante, hasta que finalmente incluso el asna es usada por Dios para hablarle al profeta y que entienda que lo que va a hacer no es correcto. De ahí nosotros podemos entender que aquellos que bendicen a Israel son bendecidos, los que maldicen van a ser maldecidos. Es más, mire, vamos a Pedro, segunda de Pedro nuevamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 15. Pedro lo aborda nuevamente. Dice,
Han dejado el camino recto. ¿De quién se está refiriendo? Los mismos falsos profetas, los falsos maestros. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula, bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Se da cuenta? Ahí hace un pequeño resumen Pedro. ¿Por qué lo menciona Pedro? Porque hay algunos falsos maestros que terminan cayendo en la avaricia, igual que Balaam. En la avaricia de haciendo mercaderías, y esto lo encontramos nosotros en la Escritura, que habla de aquellos varones que simplemente hacen mercadería del Evangelio. Estamos plagados en TikTok de este tipo de personas, hermano. Personas que se hacen llamar profeta y que ofrende, done, que dóneme no sé qué, que quiero esas pistolitas de dinero, que suscríbase y el Señor le va a bendecir, hermano, una falacia completamente hereje, completamente falso maestro. Esto hubieron en el Antiguo Testamento y hoy día lo siguen habiendo. Ese Balaam es desde el Antiguo Testamento, pero hoy día también siguen haciendo mercadería de ello. Los falsos profetas durante el Éxodo. En el desierto, falsos líderes y profetas surgieron para cuestionar la autoridad de Moisés. Entre ellos también se levantaron contra el liderazgo de Moisés. O sea, falsos maestros no solamente... Uno tiene que entender que los falsos maestros no solo entregarán una falsa doctrina, sino que van a ser malos. Se van a levantar contra las autoridades, van a blasfemar contra los pastores, no se van a sujetar a sus líderes. Son personas completamente corruptas y que lo que hacen también es dividir, que de hecho el segundo punto de esto, que son los peligros a la iglesia, lo estaremos viendo. Miriam en un momento habló contra Moisés, Coré, sus seguidores, esto lo ve en Números capítulo 16 también. Vamos a ver algunas características de los falsos maestros o falsos profetas. Pedro usa estas figuras para describir a los falsos maestros de la iglesia. Número 1, distorsionan la verdad para su beneficio. Los falsos maestros suelen torcer la verdad bíblica para acomodarla a sus intereses. Es increíble esto, porque yo me he encontrado en algunos debates, hoy por hoy ya hace mucho rato que no veo debate en TikTok, pero en muchas ocasiones cuando estuve viendo debate es impresionante, es increíble. Por ahí mi hermanito John Félix ha subido también algunos videos cortitos donde muestra cómo algunos unitarios, qué sé yo, o que niegan al Espíritu Santo, o que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, terminan cayendo en unas herejías, en unas blasfemias tremendas, solo para sostener el error doctrinal que ellos tienen, de una manera increíble. De una u otra manera, mi hermano John Félix está haciendo un trabajo ahí tremendo, porque está demostrando, está descubriendo a estos falsos maestros que para sostener las doctrinas que tienen, hermanos, tienen que llegar a herejías. Terminan entonces acomodando la palabra con una incorrecta interpretación, o sea, cero exégesis, cero, simplemente para avalar lo que ellos dicen, de una manera impresionante. Algunos simplemente este interés tiene que ver por fama, poder, ganancias materiales, etc. En 2 de Pedro 2:3, que lo leímos, se describe que estos líderes por avaricia eran mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y por avaricia eran mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto implica que su enfoque no está en la salvación ni en la edificación de las personas, sino en sacar provecho propio. Pablo también aborda esto, se lo he mencionado un montón de ocasiones. En el primer capítulo de los Filipenses, Pablo dice que algunos la verdad predican por amor de Cristo, pero otros dice por añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué hay ahí? Es ego, es sobresalir por sobre Pablo porque ellos tenían libertad y Pablo estaba encarcelado. Entonces, punto número 1, distorsionan la verdad para su beneficio. Punto número 2, aparentan piedad, pero sus acciones demuestran lo contrario. Estos maestros suelen tener apariencia de espiritualidad o autoridad, pero sus frutos demuestran lo contrario. Sus frutos. En Mateo 7, 15, 16, dice que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, y que los reconoceremos por sus frutos. Es más, si usted va a Mateo capítulo 6, es importante y quiero abordar algo acá. Mateo capítulo 7, me llamó la atención. Capítulo 7, mire. En el capítulo 7 habla de
el juzgar a los demás. Voy a hablarles de los títulos que aparece. Luego la oración de la regla de oro. Luego habla de la puerta estrecha. Por su fruto los conoceréis. Nunca os conocí, los dos cimientos. Si nos damos cuenta, hay un contexto, hay un común denominador en este contexto del capítulo 7. El juzgar a los demás tiene que ver con qué hay en nuestro corazón. Y el Señor ahí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿sí? Juzgáis al otro y tienes una viga en tu ojo porque tiene una paja al otro. Entonces está hablando de aquellos que no hacen lo correcto. Sí, que el juicio que ejercen no es correcto, porque nosotros debemos juzgar, mas no condenar. Podemos juzgar, mas no condenar. La palabra establece que el espiritual todo lo juzga. Tenemos que pesar los espíritus. Tenemos que juzgar las acciones para ver si realmente hay buen fruto o no, que lo vamos a ver más adelante en este capítulo 7. Luego habla de la oración y la regla de oro, ¿sí? Y la regla de oro tiene que ver con hacer con otro lo que yo quiero que hagan conmigo. Luego la puerta estrecha. ¿Por qué habla de la puerta estrecha? Porque habla de que ancha es a la perdición, pero angosta es a la vida eterna, a la salvación. Pocos son los que la hallan. Luego, por su fruto los conoceréis, nuestras acciones. Hablo el contexto general de este capítulo 7, porque luego dice, nunca os conocí. Y este versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, hace, pero retumba en el corazón de muchos creyentes, hermano. ¿Usted está condenando al resto? No. ¿Usted tiene buen fruto? Sí. ¿Usted hace lo bueno para con otro? Sí. ¿Usted camina en rectitud y en justicia, en integridad? ¿O anda en una puerta ancha? No, estrecha, perfecto. ¿Tiene buen fruto? Sí. Entonces, ¿por qué se preocupa? Cuando el Señor aborda de que nunca os conocí, ¿sí? Pero Señor, en tu nombre hicimos mucho, profetizamos, hicimos tantas cosas. ¿Cuál es el problema de esos versículos? El problema de esa gente es que está intentando justificarse por las obras, pero son hipócritas. Porque son personas que condenan, son personas que andan en puerta ancha, son personas que no tienen buen fruto. Si usted no tiene todo eso, al contrario, anda en rectitud y en santidad, no se preocupe. Entonces, aquí abordo el segundo punto con aparentan piedad, pero sus acciones demuestran lo contrario. El problema que tenían los fariseos es que eran hipócritas, que aparentaban piedad, pero eran personas completamente malas. Se creían mejor que el resto simplemente por guardar la ley, pero en realidad sus hechos hablaban y decían mucho de ellos, hermano. Completamente hipócrita. Y todo este capítulo 7 de alguna manera tiene que ver con eso. Entonces lo reconoceremos por su fruto. Esto implica que, aunque externamente parecen piadosos sus acciones, actitudes y efectos negativos, en otros evidencian las verdaderas intenciones. No por cómo predique, ojo, no por quien, como diga, como hable. Cuidado, porque esas palabras lisonjeras, en Chile se les dice chupamedia, o lamebota, no sé cómo se le dirá en su país. Aquellas personas que, ¡ay, qué bonito, que aquí, que allá! Cuidado, porque siempre hay una doble intención, hermano. Tiene que tener precaución. Hay gente que es amorosa, hay gente que es cariñosa, pero hay gente que busca otra cosa, que es malintencionada o tiene una intención de lo que sea. Algo está buscando. Y estos falsos maestros tienen esa apariencia, ¿sí? De que hablan bonito y que... A mí una vez me pasó, en una ocasión, con un varón que se creía profeta, no sé qué, se creía, hermano, y me soltó una palabra y la cuestión y me habló bendición y que Dios va acá y Dios te va a bendecir y Dios te va a usar. Hermano, si usted hace lo correcto, Dios le va a usar siempre. Siempre le va a usar. Si usted hace lo correcto, si usted se guarda para Dios, si usted lee la Biblia, si usted está en oración, Dios le va a usar sí o sí. Y empezó a profetizarme, claro. Pasa aproximadamente 1, 2, 3 semanas, no recuerdo cuándo, y me llama. Y me llama para pedirme plata. Estoy hablando hace muchos años atrás, muchos años. Yo no podía pasarle. Y le dije que no tenía, estaba complicado. Y claro, ahí entendí entonces la verdadera razón del por qué entregó esas palabras tan bonitas, de bendición, de profecía, y que Dios te va a usar, y acá y allá. Claro, porque había una intención de fondo. Entonces, cuidado con aquellos falsos maestros. Cuidado con los falsos hermanos, hermanas también, hermano. Tenga precaución. Punto número 3. Rechaza la autoridad de Cristo y promueve herejía. En 2 de Pedro, capítulo 2:1 lo vemos. ¿Sí?
se señala que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. Los falsos maestros tienden a cuestionar o negar principios fundamentales de la fe. Mire, no pasa nada si usted me va a discutir con respecto al arrebatamiento. Bueno, pastor, yo no quiero un arrebatamiento. No se preocupe, hermano. Dios le bendiga. No pasa nada. Crea o no crea, usted tiene que santificarse, servir al Señor y amarle, honrarle y glorificarle. De una u otra manera, estamos en la misma. Yo creo. ¿Usted no? No hay problema. Pastor, ¿sabe qué? Yo creo que las mujeres deberían ir con vestido y no con pantalón. No pasa nada, hermano. Son temas de segundo o tercer orden. Son temas menos importantes. ¿Usted cree en mi Señor Jesucristo? Sí. ¿Cree que somos salvos por medio de lo que Él hizo en la cruz? Sí. ¿Hay que añadir algo a eso? No, es por fe. Perfecto. Estamos en la misma. ¿Cree en la Trinidad? Que Dios se nos revela a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Perfecto. No hay problema. ¿Cree en la suficiencia de la Escritura? Sí. Amén. ¿Que es inspirada por Dios? Sí. ¿Cree que es una verdad absoluta? Sí. Perfecto. El resto da lo mismo. Pero hay maestros o falsos maestros que tienden a dividir, cuestionarlo todo, hacer de toda doctrina una división constante entre la iglesia, hermano. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Estos falsos maestros tienden a cuestionar o negar principios fundamentales de la fe, como la divinidad de Cristo, su sacrificio, su resurrección. La introducción encubierta sugiere que a menudo mezclan error con verdad, haciéndolo difícil de detectar a simple vista. Y eso es peligroso. Es peligroso porque de pronto le hacen pensar con manipulación, y a lo que yo me refería hace un minuto atrás, que hay algunos que para sostener su herejía, iglesia, para sostener sus falsas doctrinas tienen que llegar a la herejía. ¿Qué fue lo que escuché hace poquito? Ejemplo, triste y lamentablemente. John MacArthur en un momento establece que, para sostener el salvo siempre salvo, que es lo que establecen los calvinistas en sus erróneas interpretaciones doctrinales, él establece que alguien que se suicida y que es salvo va a ser salvo. Eso es una herejía, hermano. Es una herejía. Es como pensar que Saúl, que Judas Iscariote, que se suicidaron, fueron salvos y están en la diestra están en el trono de Dios, en sus brazos descansan o irán a vida eterna. Es una herejía. La palabra establece que Judas es hijo de perdición. Se perdió, no fue salvo. Pero para sostener que la salvación no se pierde, aunque usted le diga, ok, pero John MacArthur, si un cristiano que es salvo se acuesta, está en adulterio con otra mujer que no es su esposa, lógicamente eso es adulterio, le da un paro cardíaco, se muere, ¿dónde va? Le va a decir que se va a ir al cielo, porque no puede, para sostener su errónea doctrina, tienen que sostenerlas con herejía. Y eso no es bíblico, iglesia. Eso no es bíblico por ningún lado. Entonces tenemos características de los falsos profetas: distorsionan la verdad para su beneficio. 2, aparentan piedad, pero sus acciones dictan lo contrario. 3, rechazan la autoridad de Cristo y promueven herejías. 4, dividen y confunden a la iglesia. Los falsos maestros suelen sembrar confusión y división. Vamos a Romanos. En Romanos es interesante porque nos encontramos con una iglesia completa y absolutamente dividida. Esto es 17 y 18. Mas os ruego, hermano, que no os fijéis en los que causan divisiones. Perdón, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo dice que evitéis a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres.
a menudo manipulan las enseñanzas bíblicas para dividir a los creyentes y crear facciones, desviando el foco de la unidad de Cristo. Mire, la carta a los Romanos es una carta en la cual Pablo corrige, es el Evangelio de Pablo. De hecho, estoy escribiendo los Romanos. De hecho, probablemente tenga como título el Evangelio de Pablo o algo así. Para mí, la carta de Pablo es la carta magna, es la obra magna de Pablo, es el Evangelio de Pablo. Y a diferencia de los 4 evangelios que hablan de la historia y las obras que hizo Jesucristo, Pablo pone la guinda a la torta, donde glorifica de una manera increíble a nuestro Señor Jesucristo y establece que la única forma en que usted y yo somos salvos por medio de la obra que Él hizo. No vamos a ser justificados de ninguna manera, de ninguna. Y que todos hemos pecado y necesitamos la obra redentora y justificadora de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Ese es el resumen de todo Romano. Pero hay un montón de cosas que ocurren ahí en Romano. Muchas cosas. Y principalmente el trabajo más grande que tiene Pablo es contra los judíos, que intentaban judaizar a los gentiles. Entonces Pablo les dice, nadie juzgue por comida, por bebida, por día, por nada. Y en eso por día implica no solo reposo, Shabbat, incluso hoy día, de pronto que estamos en esta fecha ya casi llegando a diciembre y que se celebra la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted la celebra, hermano, da lo mismo, celébrela. Ojalá que lo haga con un corazón de honrar y glorificar a nuestro Cristo y no caiga en el consumismo y todo lo que eso significa. Quiere colocar un árbol, quiere poner regalos, quiere hacer un presente, hermano, hágalo, sí, es problema suyo. Pero que su corazón sea honorable delante del Señor. Pero nadie le juzgue por eso. Lo que sí, todo lo que hagamos, siempre dice la palabra, hagámoslo como para el Señor. Entonces, con mayor razón, si la Navidad la vamos a celebrar conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se le celebró, se le honró, se le adoró, se le entregaron presentes cuando Él nació. Por lo tanto, si lo vamos a hacer un día como 25 de diciembre, bueno, hágalo. Nadie le juzgue por eso. Y Pablo está hablando de eso, porque eran judíos que querían y dividían la iglesia cristiana, estos falsos maestros, simplemente porque pensaban que podían justificarse por las obras de la ley. Y hasta el día de hoy sigue ocurriendo lo mismo. Hay religiones que le imponen, hermano, le imponen el guardar Shabbat, que casi que si no lo guarda, usted no es salvo. Cuando nunca ha sido por obra. Ha sido simplemente por lo que Cristo hizo en la cruz. Y punto, y nada más. Judas. Vamos a Judas. ¿Qué capítulo? Uno, hermano. ¿Qué otro capítulo hace si Judas tiene solo un capítulo? Bueno, vamos desde el versículo 1. Quería llegar al 4, pero vamos al 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este no es Judas Iscariote, por cierto, ¿no? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Se da cuenta que Judas, siervo de Jesucristo, a la iglesia? Y luego dice, amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí viene el 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. ¿Quiénes pueden llegar a convertir el libertinaje de la gracia de nuestro Señor? Aquellos que le dicen, hermano, iglesia, no se preocupen, la salvación ya está asegurada porque Cristo la aseguró, por lo que haga no va a pasar nada. ¿Y qué hace usted? Peca, hermano. Peca. Cuando a mí la palabra constantemente, toda, absoluta, de tapa a tapa, me habla de apartarme del mal, de consagrarme en santidad, de honrar a mi Señor, de andar en rectitud, porque de lo contrario llegará a mi vida todo lo que hay en Deuteronomio 28, del 15 al 68. Maldición y juicio. Toda. En el Apocalipsis a las 7 iglesias habla de perseverar. A las 7 le da el mismo mensaje de persevere, llega hasta el fin. Guárdese. La puerta es angosta, el camino es angosto, la puerta es angosta. ¿Y cuál es el final? ¿Dónde está la puerta? No hemos llegado a la puerta.
y la puerta es angosta, pero anchas a la perdición. Toda la Biblia. Pero acá cuando Judas dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, es aquellos que pisotean la gracia de Cristo, hermano. Y le hablan de eso. No, salvo siempre salvo, no se preocupe, tranquilo. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto sigue ocurriendo al día de hoy, triste y lamentablemente. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 6, del versículo 13 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Digo, ¿acaso esto no ocurre por discutir tonterías? Pablo le está hablando a Timoteo de eso. Pablo le está hablando a Timoteo de eso. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que no es conforme a la palabra de piedad, a la piedad, dice, está envanecido. Nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Quién le dice? Apártate de ello. Advierte sobre aquellos que enseñan otra cosa conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas, dice Pablo, tienen una mente corrompida, son corruptos y están privados de la verdad, los cuales los lleva a predicar la idea de diferentes a las enseñanzas genuinas de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros y falsos profetas tuvieron en la antigüedad, estuvieron en ese tiempo, los conflictos lo hubieron en aquel tiempo, y al día de hoy siguen habiendo conflictos de este tipo. Iglesia, tenga cuidado de quien escucha, tenga cuidado de quien ve. Es que, pastor, ¿sabe qué? Me dijeron el otro día. Mire, yo no tengo ningún problema que usted me haga preguntas de cuestiones doctrinales y todo aquello. Pero no me venga a hablar de, si usted sabe, hermano, y le he enseñado, y bíblicamente, si eso es el tema, no sé, la Trinidad, hermano, tengo un estudio con respecto a la Trinidad. Pastor, es que el Espíritu Santo, temas como el ángel de Jehová, los tengo expuestos en mi canal de YouTube. Y cuando digo preguntas, consultas y nadie las tiene, ¿dónde está su fundamento? Hay fundamentos que para nosotros son tremendamente importantes. La Trinidad es un fundamento importante. El reconocer que la Biblia es inspirada absolutamente por Dios. Es la palabra de nuestro Dios. Una verdad absoluta. El juicio, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no estoy hablando del arrebatamiento, la segunda venida también es una doctrina fundamental. Cardinal es el fundamento. El único modo de salvación y de librarnos del juicio es por medio de Jesucristo, de arrepentirme, quebrantarme y creer en la obra que Él hizo. Es por fe, nada más. Conclusión, los falsos profetas y maestros han sido una amenaza constante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pedro señala que, al igual que en Israel, estas personas surgirán entre los cristianos. Pablo en muchas ocasiones dice, tengan cuidado no solo con los de afuera, principalmente con los de adentro, distorsionando la verdad y atrayendo a muchos hacia el error. Suelen torcer la Escritura para un beneficio personal, ya sea por codicia, poder, reconocimiento, fama, por ego, altivez, y a menudo mezclan la verdad con el error para hacer difícil detectar sus herejías. Aunque aparentan piedad, sus acciones y motivaciones y frutos revelan su verdadera naturaleza. ¿Cómo le reconocemos? Por su fruto, iglesia, por su fruto. Llevando a la confusión, división, blasfemia contra el camino de la verdad. Ahí está la clave. Confusión, división, ¿sí? Hábleme todo lo que usted quiera bonito. Sí, pastor, acá, ya, bonito, el Señor, sus bendiciones, maravillosas, ok, pero si usted está dividiéndome la iglesia, usted no es cristiano. Usted no está entendiendo. Y peor aún, si usted lo pillamos y no se arrepiente. Si usted está hablando de herejía y blasfemia, usted no es cristiano, usted está perdido. Usted está corrompido. O es falso maestro, o no ha conocido la verdad, o no se arrepintió nunca. La Biblia nos exhorta a identificarlos por sus frutos, rechazarlo y mantenernos firmes en la sana doctrina de Cristo.
recordando que Dios siempre ha juzgado y juzgará a quienes destruyen a su pueblo con engaños. Y es así como finaliza este precioso capítulo. Espero que haya sido de mucha bendición. Recuerda dejar su buen like, compartirlo, seguirme a través de las redes sociales www.crisarmesa.cl. Estudios bíblicos a diario, 21 horas, horario en Chile.